Suben las jubilaciones para 1 millón de jubilados. ¿Qué parece la vida? Sí, suben las jubilaciones. Estamos con el doctor Rampazzo. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo Hola, anda? Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Un gusto ¿Estuvo estar paseando acá. hoy, no? No, estuve trabajando todo el día, volvimos de la feria judicial, así que Ah, claro. mucha volvieron de la actividad. feria. Sí, sí. Mucho trabajo. 15 días de vacaciones, ahora Mucho trabajar. trabajo. Bien, ¿qué pasa con las jubilaciones? Aumenta para 1.150.000 jubilados. Sí, en realidad es un plus que se le paga a un grupo, a un universo pequeño, que son aquellos que se jubilaron con los 30 años de aportes y como sube el salario mínimo, sube para equiparar el 80% de ese salario mínimo, 1.700 pesos para aquellos jubilados que se jubilaron con los 30 años de aportes. Es simbólico, pero bueno. ¿Y cuánto pasa la jubilación mínima ahora con esto? La jubilación mínima está en 37.524. Van a cobrar 39.200 aproximadamente. Es muy poco, esto se estableció en una ley en el gobierno anterior, lo tenemos que informar. Parece una burla, pero lo tenemos que comunicar, 1.700 pesos para cubrir este 80% de lo que sería el salario. Para entrar en el salario del 80%. Claro, en el 80% del salario base. Bien, ahora, hay muchas personas que dicen, bueno, quiero hacer consulta con el doctor Rampazzo, siempre llegan preguntas para usted. Bueno, nosotros vamos con esas preguntas. Una de esas preguntas, que es del consultorio del doctor Rampazzo, dice, hola doctor, tengo muchos problemas de salud y estoy con licencia. ¿Me conviene jubilarme ahora o cobraré menos que si espero la edad Saúl? Bueno, mirá qué pregunta interesante. Mucha gente, Carlos, que tiene problemas de salud y que está trabajando y dice, bueno, ¿qué hago? Estoy con la licencia. El problema acá, Saúl, que tenés es que si se te termina la licencia y vos no iniciaste el retiro transitorio por invalidez, te vas a quedar sin cobrar, ¿sí? Porque vos tenés un periodo para percibir los salarios. Mi consejo es que inicies el retiro por invalidez, vas a ir a la Junta Médica, si te da el dictamen, bueno, después no te vas a quedar sin cobrar. Muy importante que lo hagas con tiempo porque es un trámite que lleva tiempo. O sea, ahora lo que tiene que hacer es, si se quiere jubilar, decir, bueno, empiezo todo el trámite, se jubila por alguna incapacidad o por alguna invalidez. Claro. ¿No? ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? La gente espera hasta último momento, ¿sí? Terminan con la licencia que tienen con goce de sueldo, pero después esa licencia se termina porque tenés que volver a trabajar por ley, tiene que volver a trabajar o entra en lo que se llama reserva de puesto. Durante un año no va a cobrar, le van a guardar el puesto para ver si se recupera. Pero no cobra. No cobra, pero si los problemas de salud, ¿sí?, se van complicando, no puede volver a trabajar, bueno, se va a quedar sin cobrar. Bien. Eso es lo que hay que evaluar. Lo que más le conviene es empezar los trámites de manera rápida, de manera urgente. Sí, además, cierro con esto. Este trámite, como él está trabajando, tiene los aportes, saca un turno, se presenta en el ANSES y se lo inician de forma muy rápida. No tiene mayores complicaciones. Es rápido. Bien, vamos con más datos, con más preguntas que tienen las personas con respecto al doctor Rampazzo. Buen día, quería saber qué necesito presentar para que ANSES tome mis aportes como de la construcción. Quiere decir que los aportes que hizo no se lo están tomando como construcción, la construcción. Acá lo que nos consulta este televidente, Guido, lo que me estás consultando es, bueno, ¿cómo haces para que te lo tomen dentro de lo que es el gremio, dentro de lo que es la construcción, para que te puedas jubilar antes? Acá tenés dos alternativas. Una es, tenés que llevar la libreta de trabajo, donde te iban anotando las distintas empresas que te iban tomando. Si no, hay una tarjeta que tiene también el instituto que regula esta actividad. Vas al IERI con esa tarjeta y te imprimen, ¿sí?, el listado de todos los aportes que tenés y las empresas donde trabajaste. Son las dos alternativas que tenés para este caso puntual, que es trabajadores de la industria de la construcción. Bien, ¿es buena la jubilación para la industria de la construcción? Sí. ¿Tienen buenos aportes? ¿Hacen Es buenas interesante tu jubilaciones? pregunta porque acá, ¿qué pasa? Lo que le permite trabajar en este rubro, en la industria de la construcción, es jubilarse antes. Pero ¿de qué va a depender o a qué está relacionado el haber? Bueno, con los aportes que tenía. Por lo general, lamentablemente, no son salarios buenos, son salarios medios. Entonces, con lo que se va a jubilar es con el promedio de sus últimos 10 años. Le permite jubilarse antes, pero no le va a dar un privilegio en cuanto al haber. Claro. O sea, le permite la edad, pero no le favorece el ingreso. Claro, no va a cobrar más por haber trabajado
En la construcción. En la construcción. Al contrario, quizá al contrario, porque a lo mejor muchas veces la construcción son trabajadores que no tienen trabajo todo el día o todos los meses o todo seguido, entonces van, vienen y a veces ese ir y venir a lo mejor te queda un mes, 2 meses sin trabajar. Sí, y además también lo que vemos mucho es que hay mucha informalidad, o tienen la mitad registrada, la mitad no, entonces ahí también cuando se va a jubilar lo perjudica muchísimo. Lo perjudica. Bien, vamos con más preguntas que tiene el doctor Rampazzo. Este es el consultorio del doctor Rampazzo. Me jubilé con 34 años de aporte en transporte público, era chofer, pero en enero de 2018 empecé a cobrar. ¿Puedo reclamar igual? Esteban, ¿puedo reclamar igual? Esteban, ¿podés reclamar? Sí. Tenés que hacer revisar tu jubilación por 2 motivos. Primero, porque me contás que te jubilaste en el 2018. Bueno, hasta ahí, hasta el 2018, hay un fallo de la Corte Suprema, ¿sí?, que te favorece. Y con la cantidad de años de aportes que tenés que hacer revisar tu jubilación porque, te diría así, con la información que me das que tenés derecho a iniciar un reclamo para cobrar lo que realmente te corresponde. Bueno, esto es 34 años de aporte. De cualquier manera se toman los últimos 10 para sacar un promedio. Claro, para el haber sí. Pero acá te voy a decir, mira, es un privilegiado, porque son muy pocos los hombres y las mujeres que llegan con los 30 años de aportes. 2 de cada 10 hombres llegan con los 30 años de aportes. Acá este televidente Esteban se jubiló con 34 años. Es la excepción. Vos, por ejemplo, una persona se jubila. Una mujer se jubila a los 60 años. Sí. Puede seguir trabajando, obviamente. Sí, claro. ¿Ese trabajo que sigue a partir de los 60 años, es en blanco también o pasa ya a ser monotributista? Bueno, yo te cuento cómo es en la realidad. Lo que vemos día a día es que esa persona por lo general pasa a ser monotributista, ¿sí? O pasa a estar de forma no registrada en ese trabajo como ya es jubilado. ¿Cómo tendría que ser? Bueno, tendrían que seguir realizándole los aportes como corresponde, pero bueno, a veces depende de la empresa también. En la mayoría de los casos siguen trabajando con un monotributo, como bien vos lo decías recién. Y en este caso, 34 años de aporte, ¿sí? Trabajó durante 34 años, Sí. aportó los 34, se toman los últimos 10 años porque con 30 años de aporte ya está. Claro, para el derecho necesitas 30 años de aporte. Acá se jubiló con un poquito más. Lo que va a marcar, esto es importante también, lo que va a hacer o lo que define el monto de su jubilación son los últimos 10. Más allá de que sean más de 30. Sí, va a tener un pequeño plus por haberse excedido de los 30 años, pero si tuvo buenos salarios, medios o altos en los últimos 10, ha cobrado de los 34. una jubilación más o menos acorde con lo que venía percibiendo. O sea, toman el promedio desde los 26 años de aporte hasta los 34. O sea, esos 4 se los suman. Ese es el pequeño plus que le van a dar. Sí, es un muy pequeño plus por lo que se excedió de los 30, pero es pequeño, como te decía, y muchas veces se cree que por tener más años de aporte se va a cobrar más y no es así. No siempre. Hay que ver los salarios que tenía el trabajador en actividad. O sea, si los últimos, supongamos, hasta los 30 años cobraba 100.000 y los últimos 4 cobró 80.000. Sí. Esto quiere decir que esos 80.000 también se computan. O sea, Sí. que le baja el promedio. Ay, no tanto. ¿Sabés en qué caso te baja más? No. También es muy común. Bueno, vos tenés los últimos 10 años aportado con relación de dependencia y tuviste monotributo. Sí. Tenés 5 y 5, por ejemplo. Sí. Bueno, ahí te perjudica muchísimo la verdad. Porque te toman solo el... Te toman los 30, los últimos 10, pero los del monotributo, como es una renta fija, te cotiza y te baja el promedio. ¿Cuál es el promedio? O sea, los últimos 10 años de aporte. ¿Cómo se toma la jubilación de los últimos 10 años? ¿Qué promedio se hace? Supongamos que un trabajador cobró los últimos 10 años 100.000 pesos. ¿Sí? Hizo un aporte, ¿cuánto es? ¿El 11% el aporte? Sí. El 11%. 11.000 pesos. ¿Qué jubilación se toma? Para no explicarlo muy técnico, porque Sí, hay muchas cuestiones técnicas que la gente no va a entender nada. El porcentaje. El porcentaje es entre el 60 y el 65%. O sea, de esos 100.000 pesos que él cobraba, pasa a cobrar una jubilación de 62.000 pesos. Claro, por eso mucha gente que está en condiciones, o sea, que su salud se lo permite, que la empresa se lo permite porque le siguen dando trabajo, opta por seguir trabajando. Cobra la y no por jubilación jubilarse. y trabaja como un Sí, tributista. muchos cobran la jubilación y siguen trabajando, pero otros trabajadores continúan trabajando lo máximo que pueden porque ven que van a pasar a cobrar menos y hoy por hoy, como está la situación, eso los perjudica muchísimo económicamente. Entonces siguen trabajando
a veces también gente, lo vemos mucho, entre los 60, 65, 70, Sí. que continúan trabajando para no tener menos ingresos. Bueno, pero hoy además cambió la situación. 65, 70 hoy para las personas ya no es una persona tan grande. Es una persona que puede trabajar tranquilamente, puede estar adentro del mercado laboral tranquilamente sin ningún problema. Sí, hay un porcentaje que sí, pero hay otro porcentaje muy grande que viene muy golpeado por Sí, la eso es situación, por la crisis económica. Prefiere correrse. Entonces ya su salud no le permite Es seguir cierto trabajando, entonces prefieren cobrar algo, aunque sea un poquito menos, asegurarse un ingreso, ¿sí? Y no seguir Y trabajando. automáticamente pasás a jubilarte y tenés como obra social el PAMI. Eso Claro. es automático. Bien, vamos con más preguntas para el doctor Rampazzo. Me faltan unos meses para jubilarme. Los últimos 10 años tengo 4 como monotributista, lo hablábamos recién, y el resto en relación de dependencia. ¿Es cierto que por los aportes como monotributista voy a cobrar menos de jubilación? Bueno, Gracias, doctor Víctor. Víctor nos estaba escuchando justo lo que explicábamos recién y nos envió su caso puntual. Sí. Claro, sí, acá te va a perjudicar porque cuando se te haga el promedio de los últimos 10 años te va a bajar. No es lo mismo que si tuvieras los 10 años en relación de dependencia con salarios medios o altos, ahí sería distinto el cómputo de tu jubilación. Pero en este caso sí te va a bajar el monto, tener 4 años dentro de los 10, que es prácticamente el 40%. El monotributo te va a bajar la jubilación. Supongamos que en este caso dice, bueno, tengo 4 como monotributista y el resto en relación de dependencia. Supongamos que son 6 para 6 y 4, así tiene que ver con los 10 años. Si, por ejemplo, él cobra como un salario en blanco de 100.000 y cobra en estos 4 años como monotributista 100.000, ¿la jubilación más o menos sigue siendo el 65%? No, Baja. ahí baja, claro. ¿Cuánto cobraría? Ahí ¿El 50 más o menos? Más o menos, sí. Más o menos el 50. Sí, baja mucho porque, como te decía, el monotributo es una renta fija. Que pagás. Entonces, cuando se hace el promedio, te baja Automáticamente el monto de la jubilación.